el trasfondo, la obra y los resultados alcanzados de cada etapa de la obra de Dios. La primera etapa de la obra de Dios de salvar a la humanidad, la obra en la era de la ley. Al principio, la humanidad era como infantes, sin saber cómo adorar a Dios ni cómo vivir. Ni siquiera entendían los principios morales más básicos, sin darse cuenta de que acciones como el asesinato o el robo eran crímenes. A menudo pecaban y ofendían a Dios sin saber que estaban cometiendo pecados. Para que la humanidad se apartara del pecado y viviera una vida normal en la tierra, Dios comenzó la obra de la era de la ley. En la era de la ley, Jehová Dios proclamó leyes y mandamientos para enseñar a las personas cómo vivir en la tierra, instruyéndolas a no asesinar, robar, cometer adulterio y así sucesivamente. Esto dio a las personas un concepto básico del pecado, para que supieran qué debían y qué no debían hacer. También aprendieron a respetar la ley y el día de reposo. Aquellos que obedecían la ley eran bendecidos por Dios, mientras que los que la violaban eran condenados y debían ofrecer sacrificios para redimir sus pecados. Si las personas violaban ciertas leyes, la ira y el castigo de Dios caía sobre ellas, y eran apedreadas hasta la muerte, o consumidas por el fuego del cielo. A través de esto, los israelitas experimentaron la majestad, la ira, el cuidado y la misericordia de Dios. Reconocieron a Jehová como el único Dios verdadero que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Por lo tanto, todos temían a Jehová Dios, seguían sus leyes, vivían vidas normales en la tierra y adoraban a Dios viviendo en su presencia. Este fue el resultado alcanzado por la obra de Dios en la era de la ley. Sin esta obra y la restricción de la ley, la humanidad habría caído en el caos y habría sido rápidamente tomada por Satanás. Por lo tanto, la proclamación de la ley por parte de Dios fue inmensamente importante para la humanidad. La obra de la era de la ley hizo que las personas supieran qué es el pecado y qué es la justicia, y también les hizo ver que a menudo pecaban y necesitaban ofrendas por el pecado. Esta etapa de la obra de Dios no solo guió a las personas por el camino correcto de la vida humana, sino que también sentó las bases y preparó el camino para la siguiente etapa de la obra de Dios. La segunda etapa de la obra de Dios de salvar a la humanidad, la obra de la era de la gracia. Aunque la humanidad en la era de la ley sabía qué era el pecado, cómo ofrecer sacrificios para redimir el pecado y cómo adorar a Dios, debido a la corrupción de Satanás, las personas a menudo no podían cumplir la ley. En particular, en el periodo posterior de la era de la ley, las personas pecaban cada vez más, y ya no había suficientes ofrendas por el pecado para redimir sus transgresiones. Al carecer de suficientes ofrendas por el pecado, las personas enfrentaban el peligro de ser condenadas y ejecutadas por la ley. Y oraban y clamaban a Dios en angustia. Si la obra de Dios hubiera permanecido en la era de la ley, todos habrían sido condenados y ejecutados por pecar, y toda la humanidad habría quedado en nada.
Por eso, a través de los profetas, Jehová Dios informó a los israelitas que el Mesías vendría como una ofrenda por el pecado para redimirlos. La profecía decía: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Posteriormente, Dios cumplió su promesa al hacerse carne como el Señor Jesús para llevar a cabo la obra de redimir a la humanidad. Él puso fin a la era de la ley y dio paso a una nueva era, la era de la gracia. En la era de la gracia, el Señor Jesús vivió entre los hombres predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enseñó a las personas a confesar sus pecados y a arrepentirse, a amar a tu prójimo como a ti mismo, a perdonar a otros 70 veces 7, a amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y a adorar a Dios de corazón y con honestidad, entre otras cosas. Esto permitió a las personas entender las intenciones de Dios, y su fe en Dios obtuvo un objetivo y una dirección claros, liberándolos completamente de la esclavitud de las leyes y regulaciones. El Señor Jesús también realizó muchos signos y maravillas, sanando a los enfermos, expulsando demonios y perdonando los pecados de las personas. Estaba lleno de tolerancia y paciencia hacia las personas. Todos sintieron el amor y la misericordia de Dios, vieron cuán amado y adorable era, y su relación con Dios se hizo más cercana. Finalmente, el Señor Jesús fue crucificado por la humanidad, convirtiéndose en una ofrenda eterna por el pecado, perdonando los pecados de las personas de una vez por todas. Desde entonces, siempre que las personas confesaran sus pecados al Señor y se arrepintieran, sus pecados serían perdonados. Ya no serían condenadas ni castigadas por la ley, y estaban calificadas para presentarse ante Dios en oración y disfrutar de la paz, la alegría y la abundante gracia otorgada por Él. Queda claro que la obra de redención del Señor Jesús trajo una gran salvación a la humanidad, permitiendo que ella sobreviviera y se desarrollara hasta el día de hoy. Ahora consideremos una pregunta. ¿El hecho de que el Señor Jesús haya terminado la obra de redención significa que la obra de salvación de Dios ya ha concluido? A. La obra de salvación de Dios no ha terminado aún. Las personas todavía pueden pecar y Dios tiene que hacer más obra para salvar a la humanidad. B. La obra de salvación de Dios está completamente completada y podemos entrar directamente al reino de los cielos. La respuesta correcta es A. La obra de salvación de Dios no ha terminado aún. Las personas todavía pueden pecar y Dios tiene que hacer más obra para salvar a la humanidad. Algunas personas señalan que el Señor Jesús dijo en la cruz: todo está cumplido, para argumentar que la obra de salvación de Dios está completa y que Él no necesita hacer más obra para salvar a la humanidad.
Dado que el Señor Jesús fue crucificado y redimió a toda la humanidad, la obra de Dios para salvar a la humanidad se cumplió plenamente, y cuando el Señor regrese en los últimos días, Él directamente arrebatará a los creyentes al aire y los llevará al reino de los cielos. Sin embargo, ¿es realmente así? Cuando el Señor Jesús dijo en la cruz, «Todo está cumplido», se refería a la culminación de su obra de crucifixión y redención. Ciertamente, no significaba que toda la obra de Dios para salvar a la humanidad había terminado. Dios tiene más trabajo por hacer, porque los pecados de las personas solo son perdonados a través de su fe en el Señor. Pero la naturaleza pecaminosa dentro de las personas no ha sido resuelta. Debido a su naturaleza pecaminosa, las personas viven con actitudes corruptas todos los días. A menudo se encuentran mintiendo sin querer, compitiendo por fama, albergando celos, involucrándose en disputas y actuando con arrogancia y sentencioso, incapaces de ser tolerantes, pacientes o de amar a los demás como a sí mismos. Someterse y amar al Señor es aún más difícil. Durante 2000 años, todos los creyentes han vivido en un ciclo de pecar de día y confesar de noche, experimentando profundamente el dolor y el tormento de vivir en el pecado. Este es un hecho innegable. ¿Están las personas que viven en el pecado así realmente salvadas y calificadas para entrar en el reino de los cielos? Ciertamente no. El Señor Jesús dijo, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Por lo tanto, debéis ser santos, porque yo soy santo. Sin santidad, ningún hombre contemplará al Señor. Dios es justo y santo. ¿Cómo podría permitir que personas que frecuentemente pecan y se oponen a Él entren en su reino? Por eso, después de completar la obra de redención, el Señor Jesús profetizó en múltiples ocasiones su regreso en los últimos días para realizar una obra de juicio con el fin de purificar y salvar completamente a la humanidad, llevándola al reino de Dios, tal como lo profetizó el Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he pronunciado, esa lo juzgará el último día. Está claro que cuando el Señor regrese, Él expresará la verdad y llevará a cabo la obra de juicio, guiando a las personas a comprender y entrar en toda la verdad. Esto es para salvar completamente a las personas del pecado y del poder de Satanás, poniendo fin a la era de la gracia y dando paso a la era del reino. Esta es una etapa de obra que Dios planeó hace mucho tiempo y es la etapa final
en las 3 etapas de su plan de gestión. La tercera etapa de la obra de Dios para salvar a la humanidad, obra de la era del reino. Aunque Jesús vino entre los hombres e hizo mucha obra, solo completó la obra de redimir a toda la humanidad y sirvió como ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter corrompido por Satanás. Y así, una vez que el hombre fue perdonado por sus pecados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a un reino más elevado. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado. Por medio del juicio y el castigo por la palabra, así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser purificado. Cristo de los últimos días usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para dejar la sustancia del hombre en evidencia y para diseccionar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe someterse a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como la sabiduría y el carácter de Dios, etc. Todas estas palabras están dirigidas a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre rechaza a Dios se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al realizar su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza del hombre con unas pocas palabras, desenmascara y poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes para desenmascarar y podar no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo los métodos de este tipo pueden llamarse juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido acerca de Dios y además obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra del juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de las intenciones de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra del juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios
a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra del juicio realizada por Dios. Estas palabras son muy claras. La obra de redención realizada por el Señor Jesús solo perdonó los pecados de las personas. No eliminó su naturaleza pecaminosa ni la salvó completamente del pecado. Por eso, la obra de salvación de Dios no ha terminado. Aún es necesario que Dios exprese más verdades y realice una etapa de juicio para purificar y salvar plenamente al hombre. En la era del reino, Dios juzgará y eliminará la naturaleza pecaminosa de las personas a través de expresar muchas palabras. La verdad de las palabras de Dios es como una gran luz que revela toda la oscuridad dentro de nosotros. A través de la exposición y el juicio de las palabras de Dios, podremos ver que nuestra naturaleza pecaminosa sigue profundamente arraigada en nosotros. Solo entonces podremos obtener un verdadero conocimiento y odio hacia nosotros mismos y practicar conscientemente la verdad, actuando según las palabras de Dios, haciéndolas el estándar para nuestra conducta propia. En ese momento, seremos verdaderamente limpiados de nuestra naturaleza pecaminosa. Seremos completamente renovados y transformados en nuevas personas creadas por Dios. Personas que pueden practicar las palabras de Dios en todas las cosas. Estas personas serán las que finalmente sean limpiadas y puedan entrar y permanecer en el reino de Dios. Esto demuestra cuán importante será la obra de juicio de la era del reino para la humanidad. De esto podemos ver que la obra de redención del Señor Jesús allanó totalmente el camino para la obra de juicio de los últimos días. La obra de juicio de los últimos días es la parte más crucial y esencial de la obra de salvación de Dios, y será el único camino para que la humanidad sea salvada y entre al reino de los cielos. Si el hombre acepta la obra de juicio de Dios en los últimos días, su carácter corrupto tendrá la oportunidad de ser limpiado. Ya no pecará ni se resistirá a Dios, sino que podrá someterse y amar a Dios sinceramente. Solo entonces la obra de Dios para salvar a la humanidad estará completamente terminada, y solo entonces se cumplirá por completo el plan de gestión de 6,000 años. Aquellos que experimenten el juicio y sean limpiados serán protegidos por Dios durante las grandes catástrofes y serán los que permanezcan. Después aparecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, el reino de Cristo. Los que permanezcan se convertirán en el pueblo de Dios, viviendo eternamente en su reino y disfrutando de las promesas y bendiciones de Dios. Esto cumple precisamente las profecías del Apocalipsis. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y oí una gran voz proveniente del cielo que decía: mirad, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él secará todas las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni pena, ni clamor, ni tampoco habrá ya más dolor, puesto que las primeras cosas han pasado.